San Roberto Belarmino fue un santo de no poca monta, cardenal, doctor de la Iglesia, el primer cardenal jesuita de la historia, un buen discípulo espiritual de San Ignacio de Loyola. Nació en 1542 y murió en 1621. ¿Por qué quiero traer a colación a San Roberto Belarmino? ¿Cómo estás? Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica ASI Prensa. Traigo a colación a este santo porque con frecuencia muchas personas me escriben con la preocupación que significa el hecho de ser agredidos constantemente por denominaciones protestantes, muchas veces no por las iglesias históricas, con las que a veces compartimos terrenos de combate a favor de la vida, de la familia, del derecho de los padres, de la identidad del matrimonio, etcétera, sino de denominaciones protestantes fundamentalistas que creen que nosotros los católicos somos paganos adoradores de Satanás, tal cual, y que nuestros rituales son rituales auténticamente satánicos, que somos el grupo más grande engañado por el demonio y en consecuencia urge convertir a un católico más que a convertir a un judío, a un musulmán, a un pagano, a lo que sea, porque somos los grandes engañados por Satanás. Justamente frente a ese contexto vale la pena recordar lo que San Roberto Belarmino escribió en medio de las confusiones que se produjeron en Europa, porque en esta fecha habían surgido los luteranos, había surgido la división con los anglicanos, el protestantismo calvinista en Suiza, hugonote en Francia, y así sucesivamente. Entonces, en medio de esta confusión, San Roberto Belarmino escribió lo que él llamó las 15 marcas o características de la Iglesia Católica que demuestran que es la verdadera. Algunas de estas pueden ser compartidas parcialmente con los hermanos evangélicos, pero este conjunto de 15 marcas no se presenta en ninguna otra denominación. La primera que marca San Roberto es el nombre de la Iglesia católica, que significa universal y mundial, que no está confinada a una nación o gente en particular. En Estados Unidos los bautistas se llaman bautistas del sur y les cuesta mucho encontrar templos en la zona norte de los Estados Unidos, aunque hay, pero les cuesta. Los luteranos propiamente tales difícilmente pueden encontrar un templo donde celebrar su fe en zonas fuera de Suecia o de Alemania o de las regiones nórdicas. Mucho más complicado es todavía para los anglicanos, que son precisamente una denominación que lleva ese nombre porque son ingleses. Están allí donde está Inglaterra y donde estuvieron sus colonias, punto, ¿no? Y así tenemos que los mismos ortodoxos rusos se llaman rusos porque allí está limitada su presencia, los ortodoxos griegos lo mismo en la zona que fue de influencia griega, pero esto no sucede con la Iglesia Católica. En segundo lugar, la segunda marca es la antigüedad, que es posible trazar nuestros ancestros directamente a Jesucristo. Efectivamente, el protestantismo surge en el siglo XVI y los protestantes no tienen cómo explicar que existe entre ellos y Jesucristo una continuidad histórica. Ellos son un salto, y el mismo Lutero decía, la Iglesia se corrompió en estos 15 siglos y recién después de 15 siglos Jesucristo me mandó a mí para regresar a la fe original. Pero para ellos el regreso a esa fe original, como la imaginan, es el regreso a lo que ellos creen que es la fe original. No tienen ningún tipo de sucesión que nosotros sí tenemos. En tercer lugar está vinculado a esto lo que San Roberto llama la constante duración, que es justamente en haber durado sustancialmente sin cambios por muchos siglos. Muchos de los evangélicos que se han convertido porque han leído sobre cómo eran las liturgias, por ejemplo, la misa en los primeros padres de la Iglesia, y descubren que los elementos esenciales de esa misa se reproducen tal cual hoy en día, ¿no? Luego, en el cuarto lugar, habla extensiva en el número de sus fieles. Efectivamente, si nosotros sumamos a todas las denominaciones cristianas, ortodoxos, anglicanos, pentecostales, cristianos renacidos, etcétera, etcétera, todas ellas juntas consisten en un número ligeramente menor que la de los católicos, ¿no? Esto habla pues de algo, por lo menos, ¿no? En quinto lugar está la sucesión episcopal. Efectivamente, nuestros obispos han sido ordenados por obispos que han sido ordenados por obispos que han sido ordenados por obispos que se remontan a obispos que nosotros conocemos, que
se conectan con San Policarpo, por ejemplo, que a su vez fue ordenado por San Juan, que fue creado apóstol por el mismo Jesucristo. Esa sucesión apostólica no la puede reconocer nadie. Ninguno de las otras denominaciones cristianas tienen esa sucesión. En sexto lugar está el acuerdo doctrinal, es decir, la coincidencia que existe entre lo que hoy enseña la Iglesia y lo que enseñaba antes en el origen. Cuando uno lee los padres de la Iglesia, cuando uno lee la doctrina de San Agustín, de San Ambrosio, de todos aquellos que hoy el Papa Benedicto XVI viene mencionando en sus catequesis, podemos descubrir que existe una coincidencia total entre lo que ellos enseñaban y lo que hoy sostiene la Iglesia. No sucede lo mismo con los hermanos protestantes, ¿no? En séptimo lugar está la unión de los miembros de la Iglesia entre ellos mismos con la cabeza visible, el pontífice romano. Los protestantes tienen una unidad limitada a su propia parroquia, a su propio templo, con su propio ministro, pero después difieren en muchas opiniones entre los que son miembros de una misma denominación. Eso no sucede dentro de la Iglesia católica. En octavo lugar está la santidad, que refleja la santidad de Dios. Nuestros santos son innumerables y son evidentes en la expresión de su propia santidad. En noveno lugar está la eficacia de doctrina en su poder de santificar a los creyentes e inspirarlos a grandes logros morales. En décimo lugar está la santidad de vida de los escritores y defensores representantes de la Iglesia. Esto lo decía San Roberto Belarmino porque comparaba, por ejemplo, con Lutero, con Enrique VIII, que fueron los iniciadores de sus propias denominaciones, y ambos eran personas sumamente desordenadas en la gula, en la lujuria, y había un abismo de identidad moral entre los grandes padres de la Iglesia, fundadores de la Iglesia católica, en los términos de consolidar la fundación directa de Jesucristo, y estos fundadores de estas denominaciones religiosas. En undécimo lugar está la gloria de los milagros, que, como él dice, trabajados en el seno de la Iglesia y bajo los auspicios de la Iglesia. De ningún evangélico, protestante, ortodoxo se conocen la cantidad enorme, la profundidad y la dramaticidad de los milagros producidos en la Iglesia. ¿Quién puede decir que posee un templo que tenga milagros como los que han sido registrados y reportados médicamente en lugares como Lourdes o como Fátima, como Paralemonial y como otros santuarios en la Iglesia? Absolutamente nadie. El número 12, él habla del don de profecía encontrado entre los santos. Efectivamente, algunos santos tenían el don de profecía real, no el que algunos hermanos reclaman, que dicen algo y creen que esa ya es una profecía. Profecías cumplidas, de Santa Catalina de Siena hasta Pío de Pietrelcina, que decían lo que iba a suceder y sucedía con anticipación, y esto movió, en el caso de Pío de Pietrelcina, por ejemplo, a soldados protestantes norteamericanos que lo conocieron al final de la Segunda Guerra Mundial, regresaban a sus casas, veían suceder lo que este padre les había dicho y se convertían a la Iglesia Católica. El número 13 es la oposición que la Iglesia levanta entre aquellos que la atacan en los mismos terrenos en los cuales Cristo fuera atacado por sus enemigos. Efectivamente, nosotros podemos garantizar que nadie recibe más ataques que la Iglesia Católica. Hoy en día en muchos ambientes los cristianos en general somos atacados por nuestras creencias, pero nadie es atacado como los católicos en nuestras devociones. Recordemos nada más las recientes exposiciones artísticas blasfemas contra Jesucristo, contra la Virgen María, contra la Eucaristía, contra el Sagrado Corazón de Jesús, es decir, contra devociones que son específicamente católicas. El número 14 que menciona San Roberto Belarmino, y yo paso simplemente de puntitas sobre este tema, el triste fin de aquellos que luchan contra la Iglesia, pues realmente cuando uno se pone a revisar el fin de Voltaire y de otros enemigos recientes de la Iglesia, es penoso y no vale la pena regocijarse en ellos, pero es un testimonio, ¿no? Finalmente, en el número 15, la paz temporal y felicidad terrenal de aquellos que viven de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia y que defienden a la Iglesia. Efectivamente, esa paz interior que viven los católicos completamente comprometidos se nota en el hecho de que un católico verdaderamente comprometido nunca
descubre la necesidad de pasar a otra iglesia, mientras que muchos hermanos protestantes separados, siendo devotos creyentes de su propia religión, la lectura de la Biblia y la profundización en sus propias creencias cristianas los ha llevado a pasar a lo que ellos han llamado hogar, dulce hogar, que es nuestra iglesia. Que tengas un buen día.